Buenas tardes amigos, qué gustos verlos nuevamente en este seminario de preparación al examen de selección para el curso de formación para aspirantes al cargo de juez, secretario judicial, ejecutor, notificador en materia laboral. El tema que hoy nos convoca es el derecho laboral burocrático. Veamos pues su perspectiva constitucional. Norberto Bobbio decía que poder y derecho son las dos caras de la misma moneda, lo cual es absolutamente cierto, porque si el poder carece de derecho, es espurio. Y es muy probable que arrase de tajo con los derechos de los gobernados, en tanto que el derecho sin poder es infértil y no podrá ser entonces el vehículo que conduzca a las relaciones sociales por excelencia. De manera que volveríamos al estado de naturaleza que Hobbes señalaba. La expresión más clara del Estado de Derecho implica el rule of the law o el gobierno de la ley, que implica que gobernantes y gobernados se sometan al imperio de la ley, ley ordinaria creada por el órgano político deliberante que deberá ser aplicada por tribunales ordinarios. Entonces, gobernantes y gobernados, insisto, deberán sujetarse al imperio de la ley. Pero de la misma manera, la idea del gobierno de la ley excluye el ejercicio del poder arbitrario, el castigo arbitrario que puede ser infligido a los ciudadanos por la sola voluntad de una burocracia sin control. En esa lógica, entonces, los principios básicos del Estado de Derecho es el principio de imperio de la ley en los términos señalados, una división real y material de poderes en términos del artículo 49 constitucional, legislativo, ejecutivo y judicial, el principio de legalidad administrativa. Recordarán que de conformidad con el principio de legalidad administrativa, los actos emitidos por autoridad administrativa se presumen válidos salvo prueba en contrario. Es una presunción juris tantum. Pero además debe haber un respeto a los derechos y libertades fundamentales y una democratización de los derechos humanos. Cada vez es más frecuente, cada vez vemos con mayor frecuencia que incluso personas que no son versadas en materia de derecho conocen el núcleo indisponible de derechos respecto del cual no podrán ser afectados. Destacado lo anterior, entonces, la piedra de toque, la piedra culmen, la piedra angular del Estado de Derecho es la Constitución. Y la Constitución es sí el conjunto de principios y valores que nos da coherencia como nación, pero es sobre todo la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad. Y en esa misma medida, y más importante aún, es su fuente de deslegitimación. Recordarán ustedes que de conformidad con el marco constitucional mexicano, ningún gobernado podrá ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Destacado lo anterior, entonces, por su importancia, el derecho burocrático mexicano federal ha sido elevado a norma de rango constitucional y encuentra su principal asiento, que no único, en el artículo 123, apartado B de la Constitución. Pero vámonos un paso atrás. ¿Qué es el derecho burocrático? Y el derecho burocrático fue conceptualizado por Rigel Bolaños Linares como el sistema racional de normas jurídicas que tiene por objeto regir la relación de trabajo entre el Estado asimilado a patrón y sus servidores públicos, aclarando que el Estado no goza de su facultad de imperium. Esta es la nota característica del derecho laboral burocrático. Recordarán ustedes que la manera natural como se relaciona el Estado con los particulares siempre es de supra a subordinación. Es el régimen exorbitante del derecho administrativo. Sin embargo, en el derecho burocrático hay una relación de coordinación. Se pone en igualdad de circunstancias al más importante de todos los sujetos políticos, al Estado, al que tiene mayor influencia, al que tiene mayor poder, al Estado. Se le pone al mismo nivel que un trabajador, que un gobernado, de manera que, insisto, se relaciona en una facultad de coordinación desprovista de su facultad de imperio. Destacado lo anterior, mucho se ha discutido respecto de qué naturaleza jurídica tiene el derecho laboral burocrático, que si es un apéndice del derecho laboral o que si es simplemente un apartado específico de la materia laboral o es una rama autónoma de derecho. Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 31/98 de segunda sala,
ya dijo que es una rama autónoma del derecho. Fíjense qué importante, que deriva del administrativo y tiende a asemejarse al laboral. Veamos por qué decimos que son ramas autónomas del derecho una y otra. ¿Qué finalidad tiene el derecho del trabajo en general regido por el apartado A? Equilibrar a los factores de la producción, evitar la exacerbación en la lucha de clases, en la lógica en que el patrón siempre, en todo momento y en toda circunstancia tendrá una finalidad de lucro. La grande empresa tiene una finalidad de lucro, pero el pequeño taller familiar tiene una finalidad de lucro, un restaurante tiene una finalidad de lucro, un bar tiene una finalidad de lucro, de manera que el patrón siempre, en todo momento y en toda circunstancia, tiene una finalidad de lucro. El derecho burocrático, por el contrario, no tiene una finalidad de lucro. El Estado nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, tiene una finalidad de lucro. La finalidad del Estado es proveer al cúmulo social de educación, de salud, de seguridad, de justicia, proveerlo de todas aquellas condiciones que le permitan desarrollar y potenciar su vida en sociedad. En esa lógica decimos entonces que el Estado no persigue una finalidad de lucro, cuando menos por lo que hace a su administración pública centralizada. Si ustedes ven, por ejemplo, a alguien que haya trabajado, pensemos en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría del Trabajo o en la Secretaría de Economía, jamás se le pagó un reparto de utilidades, por la sencilla razón que el Estado no genera utilidades. Insisto, el Estado no tiene una finalidad de lucro. Pero son tres grandes cuestiones lo que han dicho los autores que deben considerarse para tener claridad de que una rama del derecho es autónoma de otra. Esa es la razón por la que, aunque en la presentación que ustedes están viendo en pantalla se señalan 4, yo la 3 y la 4 la pongo en la misma clasificación. Y la primera es que cuente con autonomía legislativa. Hasta el día de hoy, la Ley Federal del Trabajo es la que rige a los trabajadores en general, es decir, aquellos que se regulan por el apartado A, en tanto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B es la norma que regula a los trabajadores burócratas federales. Pero también existe autonomía jurisdiccional, en la lógica que hasta el día de hoy es la Junta local o federal, según corresponda a las ramas de la industria o servicios que se consideran federales, quien resolverá las controversias laborales de los trabajadores con sus patrones, es decir, de los trabajadores en general regidos por el apartado A. En tanto que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será el órgano jurisdiccional especializado para dirimir las controversias entre el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores. Claro, con aquellas excepciones, como es el caso de Poder Judicial de la Federación, que ya hemos visto que las controversias laborales las dirime el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Pleno de la Corte o el Tribunal Electoral, según corresponda. O en el caso, por ejemplo, de los organismos públicos descentralizados y de la administración paraestatal, con las precisiones que hemos hecho ya en algunas otras ponencias. Y hay autonomía didáctica y científica. Se enseña de diferente manera y participan de diferentes instituciones, una rama del derecho y otra. Por ponerles un ejemplo, en el derecho del trabajo del apartado A propósito de la reforma del año 2002, es decir, en aquella que es anterior a la del 1 de mayo del año 2019, el ofrecimiento de pruebas se hacía en la audiencia bifásica, en tanto que en el derecho laboral burocrático, como sucederá en un futuro no muy lejano en el apartado A, será con la demanda y con la contestación, cuando cada una de las partes deberá ofrecer las pruebas de su intención, trabándose ahí la litis correspondiente. Pero además, en el apartado A, hasta el día de hoy, le corresponde hoy, por ejemplo, al presidente de la Junta la prosecución de la etapa de ejecución.
en tanto que en el apartado B, en términos del artículo 151 y posteriores, corresponde a la parte que obtuvo laudo favorable solicitar ante la sala correspondiente la prosecución de la etapa de ejecución. Como se ve, participan de diferente naturaleza. Pero además, fíjense, ¿para qué fue pensado uno y otro? Les decía, es bien importante tener claridad en ello. El apartado A fue pensado para equilibrar a los factores de la producción. En la lógica decíamos que el patrón siempre tendrá una finalidad de lucro, en tanto que el Estado nunca tiene una finalidad de lucro, cuando menos, insisto, por cuanto hace al actuar cotidiano de los poderes de la Unión y por lo que hace al Poder Ejecutivo, por cuanto hace de manera muy específica a su administración pública centralizada. Veamos qué dijo el señor presidente de la República, don Adolfo López Mateos, al presentar la iniciativa de reforma constitucional que finalmente trajo como consecuencia que en el año de 1960 viera la luz el apartado B. Decía, los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores. Es cierto, dijo el presidente de la República, que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquellos, los trabajadores en general, laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que estos, los burócratas, trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Y como se ve, después enumera un catálogo de derechos que finalmente se vieron reflejados en el apartado B. Es bien importante señalar, se reitera en el proyecto de funcionamiento de un tribunal de arbitraje al que además se le asignan en forma expresa funciones conciliatorias para el conocimiento y resolución de los diversos conflictos que puedan surgir entre el Estado y sus servidores. Como se ve, desde la iniciativa de reforma, ya se le quitaba al Estado su facultad de imperium para relacionarse laboralmente con sus servidores públicos y para evitar que se afectara de manera extra lógica al marco constitucional a los trabajadores al servicio del Estado, se previó la creación de un tribunal especializado en resolver esas controversias. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que hoy, como ustedes saben, se encuentra previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 12ª de la Constitución General de la República. Destacado lo anterior, otra gran diferencia es que entre el derecho laboral regido por el apartado A y el derecho burocrático, es que en el derecho laboral la naturaleza jurídica, todos los vínculos jurídicos que existen entre un patrón y su trabajador, o entre un grupo de trabajadores y su patrón, siempre serán de trabajo. Los trabajadores y los patrones se vinculan a propósito de los contratos de trabajo. En cambio, en el apartado B, en la burocracia en general, si ustedes me permiten esta expresión, con todos los errores académicos que ello significa, pero permítanme esta licencia académica, señalarlo como la burocracia en general. En la burocracia en general existen tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en todo momento: la electoral, la administrativa y la laboral. Si ustedes ven con claridad, ¿a quiénes los une al Estado un vínculo electoral? Vean ustedes, en términos del artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, es obligación, nótese que no derecho, obligación de los ciudadanos desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben aquellos que los une al Estado un vínculo electoral. ¿A quiénes los une al Estado un vínculo electoral? Recordarán ustedes que nosotros renovamos a nuestras autoridades legislativas y administrativas a propósito de elecciones
libres, auténticas y periódicas, en términos del artículo 41 de la Constitución. Y recordarán que en términos del artículo 49 constitucional, para su ejercicio el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Pues bien, dos de estos poderes son pluripersonales, el legislativo y el judicial, y uno es unipersonal. El artículo 80 constitucional establece categóricamente que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, que será denominada presidente. Destacado lo anterior, entonces, tenemos claridad que de los tres poderes, dos son pluripersonales y uno es unipersonal, el ejecutivo, y que además de esos tres poderes, dos se renuevan a propósito de elecciones libres, auténticas y periódicas: el legislativo y el poder ejecutivo. El poder judicial no se renueva a propósito de elecciones, en términos del artículo 41 constitucional. Entonces, ¿a quién lo une al Estado un vínculo electoral? Pues al señor presidente de la República lo une con el Estado un vínculo electoral, no un vínculo laboral. A los señores gobernadores, a los señores y señoras diputados federales y senadores, a los legisladores locales, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores. Ellos tienen con el Estado un vínculo electoral. Pero señalábamos con claridad que existen tres naturalezas perfectamente mezcladas. Entonces, permítanme poner un ejemplo. Si ustedes ven al señor presidente de la República, quien lo une al Estado, un vínculo electoral, en términos del artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, quien instruye al secretario de Seguridad Pública, pensemos, para que nombrara al comisario de la Guardia Nacional en el Estado de México, como el comisario de la Guardia Nacional tiene una función policial en una institución precisamente policial, se encuentra en la lógica del artículo 123, apartado B, fracción 13, que dice con claridad que los miembros de las instituciones, entre otras, las instituciones policiales, se regiran por sus propias leyes. Este enunciado constitucional fue motivo de análisis por el Poder Judicial de la Federación y hoy tenemos claridad que el vínculo que une a los miembros de las instituciones policiales con el Estado no es laboral, es administrativo. De manera que entonces pensemos, para seguir el ejemplo, que el comisario de la Guardia Nacional en el Estado de México, a su vez, nombra a una secretaria que no realiza funciones policiales, sino eminentemente secretariales. Pues bien, ella, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí es trabajadora, pero de confianza. De manera que vean como una persona que lo une al Estado un vínculo electoral, instruye que se nombre a otra persona que la une al Estado un vínculo administrativo, quien finalmente nombra a una que la une al Estado un vínculo laboral. Como se ve, están perfectamente mezcladas estas tres naturalezas jurídicas. Es importante señalar cómo se dividen los poderes de la Unión. Recordaremos que en términos del artículo 49 constitucional son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, en términos del artículo 50 constitucional, se divide en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El ejecutivo es unipersonal, pero en términos del artículo 90 constitucional, como ya lo hemos visto en otras clases, se divide en administración pública centralizada y paraestatal. Y el judicial, pues en términos del artículo 94, 97 de la Constitución, se integra por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados unitarios de circuito y los juzgados de distrito, así como desde luego pues, en el Consejo de la Judicatura Federal. Pero también existen los organismos constitucionalmente autónomos o los organismos con autonomía constitucional, que son aquellos, así los definió la Corte, por la evolución en la distribución del poder público, se han creado órganos que derivan directamente de la Constitución, cuya competencia básica está dada en el propio texto constitucional, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, de manera que para desaparecer a un organismo con autonomía constitucional sería menester una reforma constitucional. Cuentan con autonomía de decisión y de gestión propia, pero no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes básicos del Estado. Por ejemplo,
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevista en el artículo 102 de la Constitución, su competencia básica está dada en la propia Constitución, tiene autonomía técnica de decisión y de gestión propia, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Para desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sería menester una reforma constitucional, pero no se encuentra adscrita al Ejecutivo, Legislativo ni Judicial. Lo mismo sucede con la Fiscalía General de la Nación, también prevista en el artículo 102 constitucional. Su competencia básica está dada en la propia norma constitucional, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Para desaparecer la Fiscalía General sería menester una reforma constitucional, tiene autonomía de decisión y de gestión propia, y la Fiscalía, al ser un órgano con autonomía constitucional, no le pertenece al Ejecutivo, Legislativo ni Judicial. Lo mismo sucede con el INAI, previsto en el artículo 6 constitucional, que es un órgano garante precisamente para que los gobernados tengan acceso al gobierno abierto, atento al principio de máxima publicidad. Su competencia básica, insisto, está dada en la propia Constitución, que lo hace insuprimible para el legislador ordinario, de manera que para desaparecer al INAI sería necesario una reforma constitucional, y el INAI no está adscrito al Ejecutivo, Legislativo ni Judicial, etc. Destacado lo anterior, entonces, fíjense que ya se resolvió por jurisprudencia que si a un regidor se le impugna, un regidor impugna de un ayuntamiento la negativa de pagarle diversas percepciones, no es el tribunal laboral el que debe resolver, sino es el tribunal electoral, precisamente porque el derecho al voto tiene a su vez dos derechos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Es una extensión del derecho a ser votado el derecho de desempeñar el cargo para el que resultaste electo, de manera que si, por ejemplo, se te dejan de percibir las percepciones correspondientes o no se te permite ingresar al recinto para desempeñar tu función, etcétera, es el tribunal electoral quien deberá resolver. ¿Qué pasa respecto de los administración pública centralizada? Ya habíamos señalado en alguna otra clase que la administración pública centralizada, integrada por la Oficina del Presidente de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados, se rige por el apartado B y es competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y también en alguna otra clase ya señalamos las reglas específicas para la administración pública paraestatal. Ya hablamos también de los organismos descentralizados que en términos del artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, corresponde conocer hoy a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en caso de una controversia laboral entre el organismo público descentralizado y alguno de sus trabajadores. Destacado lo anterior, entonces, señalábamos que el artículo 127 constitucional establece que a toda la burocracia en general, con independencia de sus órganos u órdenes de gobierno, es decir, no importa que sea estatal, municipal o federal, o que se trate del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, de sus órganos paramunicipales o paraestatales o con autonomía constitucional, etcétera, todos deberán recibir una remuneración adecuada e irrenunciable, una remuneración adecuada e irrenunciable, de manera que el principio de irrenunciabilidad de la remuneración está constitucionalmente previsto. En muchas ocasiones hemos escuchado a alguna persona que dice que cuando llega a determinado cargo no cobrará. Pues eso está constitucionalmente prohibido. Tendrá una remuneración adecuada e irrenunciable. Pero además el concepto de remuneración se encuentra constitucionalmente previsto, como en el apartado A. Para saber qué integra salario, pues puedes acudir al artículo 84 y la regla general es que lo que te dan para el trabajo integra salario, lo que te dan por el trabajo, integra salario, lo que te dan para el trabajo no integra salario. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, si tú eres un minero y te dan 1,000 pesos por que te metas a la mina, eso integra salario. Si te dan unas botas para que te metas a la mina, eso no integra salario. En materia burocrática, el concepto percepción está constitucionalmente previsto en el artículo 127 constitucional, fracción primera. Y de manera genérica podemos señalar que es toda percepción que recibe un burócrata, salvo los gastos sujetos a comprobación. Todo, cualquier bono, etcétera, se es considerado remuneración.
todo lo que perciba un burócrata, salvo los gastos sujetos a comprobación, es considerado remuneración. Pero además, el artículo 75 constitucional es categórico en señalar que la Cámara de Diputados, al prever el presupuesto de cada ejercicio fiscal, no podrá dejar de prever el presupuesto correspondiente para pagarle a los puestos previstos en ley. Los puestos previstos en ley pues, son precisamente los de la burocracia. Destacado lo anterior, otra gran diferencia entre el apartado A y el apartado B es que en el apartado A, el documento que vincula a un patrón y a un trabajador es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, su naturaleza es que es un contrato conmutativo y sinalagmático, donde las partes se dan contraprestaciones recíprocas. Es decir, tú te puedes poner de acuerdo con tu patrón en qué función vas a desempeñar, cuánto se te va a pagar, qué días vas a ir, a qué hora vas a llegar. Todo es sujeto de negociación. En cambio, en el apartado B, el documento que vincula al Estado asimilado a patrón con sus trabajadores es el nombramiento, y el nombramiento no participa de la naturaleza de un contrato. El nombramiento es un acto condición. ¿Y qué supone que sea un acto condición? Precisamente eso. Primero, que es un acto administrativo que entraña la voluntad estadual, es decir, el Estado manifiesta su intención de afectar la esfera jurídica de un particular. Recuerden que esa es la definición de un acto administrativo, la manifestación extrínseca de la voluntad estadual que afecta la esfera jurídica del gobernador, de manera que el Estado te nombra, ¿no? Pero como nadie está sujeto es decir, el funcionario con facultades suficientes para nombrarte, te nombra, ¿no? El señor presidente de la República nombra a fulano de tal como titular de determinada dependencia, ¿no? Pero como nadie está obligado a desempeñar un cargo que no quiere hacerlo, en términos del artículo 128 constitucional, todos debemos protestar los cargos antes de tomar posesión de ellos. De manera que protestamos desempeñar leal y patrióticamente el cargo que nos fue conferido, respetando y haciendo cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado en caso de ser un funcionario local, y las leyes que de ella emanen. Destacado lo anterior, ahí se da la manifestación del sujeto nombrado de desempeñar el cargo para el que fue designado. Pero decíamos que el nombramiento es un acto condición, primero porque es un acto administrativo, pero además es un acto condición porque la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. ¿Cómo? Sí, así mero. La voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Por ejemplo, si tú eres nombrado director general jurídico, pensemos, de una Secretaría de Estado, la que ustedes quieran, pues tus derechos y tus obligaciones estarán previstos en una norma. Tú no podrás señalar nunca bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia que no aceptas realizar determinadas funciones normativamente previstas, ¿no? Tú, por ejemplo, o que no vas a cumplir con determinadas obligaciones normativamente previstas. Tú, bajo ningún supuesto, podrías decir, por ejemplo, que no quieres presentar una declaración patrimonial o de conflicto de intereses. Pues sería sujeto a una sanción administrativa y no podrías jamás alegar, no, pues es que yo no la quería presentar. Tus derechos y tus obligaciones están normativamente previstos. Pero además, en el apartado A, puedes negociar con tu patrón tu salario. En cambio, en el apartado B, la remuneración correspondiente se encuentra prevista en un tabulador. Destacado lo anterior, entonces, pues los directores generales, pensemos, un cargo KA11, pues todos los que tengan ese nivel KA11, pues ganarán exactamente lo mismo, los mismos pesos y los mismos centavos. Los que tengan un nivel
MA1, por ejemplo, de director de área, pues todos ganarán exactamente los mismos siempre y cuando tengan el nivel MA1, porque puedes tener un MA1 y un MA2, por ejemplo, y tendrán diferencias en remuneraciones, pero todas estarán tabularmente previstas, es decir, ganará lo mismo siempre el MA1, siempre el MA2, ganará lo mismo todos aquellos que sean MA2. Destacado lo anterior, entonces, como se ve, existen grandes diferencias entre el apartado A y el apartado B. Otra de las grandes diferencias que hay es que en el apartado A, la manera de relacionarse colectivamente con el patrón es a propósito de un contrato colectivo de trabajo, que nuevamente es un contrato conmutativo y sinalagmático, donde la representación de los trabajadores negocia con el patrón y ambos se dan contraprestaciones recíprocas. En el apartado B, el documento que lleva la relación colectiva son las condiciones generales de trabajo, que fija el titular de la dependencia. Fíjense qué importante, que fija el titular de la dependencia, que sí, escuchando la opinión del sindicato. Si ustedes ven los artículos 87 y posteriores de la ley burocrática, verán, por ejemplo, que en tratándose de la administración pública centralizada, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para tomar nota, o más bien para registrar las condiciones generales de trabajo, surten efectos precisamente cuando se registran por el tribunal, pero para poder ser susceptibles de registro deberán venir autorizadas por la Secretaría de Hacienda, concretamente por la UPCP de Hacienda, requisito sin el cual todas las prestaciones que importen alguna cuestión de índole económica con cargo al Estado no serán exigibles. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que hacer Hacienda autorizando las condiciones de trabajo de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Economía? Pues bien, el artículo 126 constitucional establece categóricamente que no puede realizarse pago alguno que no esté presupuestalmente previsto. De manera entonces que por esa razón es que tienen que venir autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Como ven, entre uno y otros apartados hay grandes diferencias, fueron pensados para hacer diferentes cosas. Pero además, fíjense, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que se trata de ramas autónomas del derecho. Si ustedes ven, por ejemplo, que durante mucho tiempo grandes laboralistas han discutido sobre la pertinencia de que exista un apartado B o que no exista. Muchos señalan que no es necesario, que bastaría con que en la Ley Federal del Trabajo se les generara un capítulo específico, que al final de cuentas todos son trabajadores. Pues no, miren, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que se trata de ramas autónomas del derecho. En el derecho del trabajo del apartado A, el patrón y el trabajador se vinculan a propósito de un contrato de trabajo en la lógica de que el patrón, por regla general, tendrá una finalidad de lucro. El Estado nunca tendrá una finalidad de lucro, de manera que al relacionarse laboralmente con un trabajador participa de diferente naturaleza. Les voy a poner un ejemplo en otra materia para ser más claros. Por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación decimos que participan de diferente naturaleza. Por ejemplo, si yo les presto dinero a ustedes y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, dos particulares, es una relación de naturaleza civil. Sin embargo, si un banco, el que ustedes quieran, Bancomer, HSBC, el que ustedes quieran, les presta dinero a ustedes y firman un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es de naturaleza mercantil. Y yo no veo jamás diciendo, oigan, desaparezcamos el derecho mercantil, démosle una
regulación específica en el Código Civil, etc. Por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, en este caso el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores, es suficiente para considerar que se trata de una rama autónoma del derecho. Existen dos tipos de nombramientos básicos, de base y de confianza. Pero antes de tratar el tema de los nombramientos, me voy a ir un poquito para atrás. El artículo 73, fracción décima de la Constitución, establece que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federal, Cámara de Senadores, tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo, tiene facultades exclusivas para emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123 constitucional, es decir, emitir las leyes secundarias del artículo 123. Pero la burocracia local, los trabajadores al servicio de cada una de las entidades federativas o al servicio de los municipios, no tienen su sustento en el artículo 123 constitucional, lo tienen en el artículo 116 constitucional, fracción sexta, que establece que el Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón, y sus trabajadores, que sí, siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Ojo que no se refirió a ninguno de los apartados. El marco referente es el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. De manera que el Congreso local tendría facultades para regular la relación de trabajo burócrata local, siguiendo el apartado A, el apartado B, o incluso de manera mixta, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 130 del 2016. Y por cuanto hace a los trabajadores municipales, en términos del artículo 115, fracción octava, segundo párrafo, nuevamente corresponde al Congreso local regular la relación de trabajo entre el municipio y sus trabajadores, nuevamente siguiendo el apartado A, el apartado B, o incluso de manera mixta del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias. Destacado lo anterior, entonces decíamos que hay dos tipos de trabajadores, de base y de confianza, por cuanto hace a la burocracia federal. Hay dos tipos de nombramientos. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Los trabajadores de base, fíjense que cuando la ley burocrática, que es de 1963, se pensó, cuando la ley burocrática en 1963 se pensó, la lógica con la que operaba el Estado, recordarán ustedes, céntrense en el México de 1963. Todos participaban de un mismo partido político. El presidente de la República, todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, todos los presidentes, todos eran del mismo partido político. De manera que además en ese momento histórico hubo un fuerte apoyo al movimiento sindical. Incluso si ustedes ven la ley burocrática de origen, la FETSE, por ejemplo, que es una central burocrática, tiene su génesis en una disposición normativa. Bien, en 1963 se le dio un fuerte apoyo al movimiento sindical en un México que era, digamos, por su diseño político de ese momento histórico, era, digamos, muy favorable o fomentaba el sindicalismo. En esa lógica se pretendía que los más de los trabajadores fueran de base y los menos de confianza. Como cada vez la realidad nos lo ha demostrado a recientes fechas, hoy cada vez son más los de confianza y menos los de base. Sin embargo, en el México del 63, cuando se diseñó la ley burocrática, la idea es que hubiera más trabajadores de base y menos de confianza. De manera que si ustedes ven el artículo 4 de la ley burocrática, hay dos tipos de trabajadores, de base y de confianza. Como decíamos que los menos son los de confianza, pues resultaba más sencillo definir a los menos. Y los que no fueran de confianza, por exclusión, pues serían de base. Destacado lo anterior, entonces, hay tres maneras de ser trabajadores de confianza. Fíjense, vámonos un poquito atrás. El artículo 123, apartado B, fracción 14 de la Constitución, señala categóricamente que la ley establecerá los cargos que serán de confianza. Punto y seguido, los trabajadores que lo desempeñen tendrán derecho
a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Este enunciado constitucional ha sido motivo de interpretación por la Suprema Corte de Justicia en varias ocasiones. Y lo primero que se preguntaron es, ¿las leyes establecerán los cargos que serán de confianza? La primera pregunta fue, ¿qué ley? Y Poder Judicial de la Federación ha resuelto que es cualquier ley que tenga vinculación con el derecho burocrático, de manera muy particular las leyes orgánicas y desde luego la ley burocrática. Si ustedes ven, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece con toda claridad quiénes son trabajadores de base y quiénes son trabajadores de confianza, pero también el catálogo del artículo 5 de la ley burocrática establece con toda claridad quiénes son trabajadores de confianza. Dice la ley, dice la Constitución, perdónenme, los cargos que serán de confianza, la ley establecerá los cargos que serán de confianza, quienes los desempeñen tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Decíamos que primero fue, pues, ¿qué ley, no? Las leyes orgánicas o la ley burocrática, concretamente su artículo 5. Y decíamos que hay varias maneras de ser considerado trabajador de confianza. Las básicas, por la persona a la que estés adscrito. ¿Cómo que por la persona a la que estés adscrito? Sí, si tú ves el artículo 5 de la ley burocrática, establece con claridad, por ponerle solo un ejemplo, que toda la plantilla de la Presidencia de la República es personal de confianza. ¿Por qué? Por la persona a la que está adscrita, al señor presidente de la República. No importa que seas un cocinero, que sea, toda la plantilla de la Presidencia de la República es personal de confianza. Y si no es por la persona a la que estás adscrito, por ejemplo, las asesorías, las ayudantías de los secretarios de despacho, etcétera, es personal de confianza, los choferes son personal de confianza. Y si no, por las funciones que establece el artículo 5 de la ley burocrática, que es un rosario inmenso, pero las funciones las podemos reducir en 4. Dirección, fiscalización, supervisión y control de bienes y valores. En la lógica que tú seas el que puedes disponer de esos bienes y valores, no que seas el bodeguero, pues. De manera que la litis laboral burocrática, generalmente se centra en señalar o en demostrar más bien que las funciones que desempeñaba el trabajador eran de confianza. Ya la Corte ha señalado con mucha claridad que no importa lo que diga tu nombramiento, para saber si eres trabajador de base o de confianza, lo que debe acreditarse eran las funciones que materialmente desempeñabas. De manera, insisto, que la litis en los asuntos laborales burocráticos generalmente se centra en resolver si las funciones que desempeñaba el trabajador eran de base o de confianza. De manera que es bien frecuente que a una persona se le dé un nombramiento, pensemos, de subdirector en una dependencia, y por algo su jefe se enoja con él y lo pone a sacar copias. Pues esas funciones no son de confianza, son funciones propiamente de base. De manera que ante una controversia laboral burocrática, pues difícilmente el Estado asimilado a patrón podría acreditar que el trabajador desempeñaba una función de confianza. Y la consecuencia natural sería que se dicte un laudo condenatorio ordenando la basificación de ese trabajador. Y luego los titulares de las dependencias o los jurídicos se enojan muchísimo, diciendo, oye, no, pero si es un subdirector. Sí, pero no lograste acreditar que las funciones que materialmente desarrolla sean de confianza, perdónenme. Destacado lo anterior, incluso el artículo 123, apartado B, fracción 14, continúa señalando entonces: quienes las desempeñen, es decir, quienes desempeñen los puestos de confianza, tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Este enunciado constitucional fue leído por Poder Judicial de la Federación como un solo tienen derecho. Ojo que eso no dice la Constitución. La Constitución dice que tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a la seguridad social. Pero ha sido leído, insisto, por Poder Judicial de la Federación como un solo tienen derecho. Y al leerlo como un solo tienen derecho, se le ha considerado como una restricción constitucional. Entonces la pregunta que se hicieron es, ¿entonces a qué tienen derecho?
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y dijo, tienen derecho a todo lo que establece el artículo 123 constitucional, apartado B, menos a tres cosas. No tienen derecho a la estabilidad en el empleo que establece el artículo 123, apartado A, fracción novena. Como no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, no tienen derecho de sindicación, que establece el artículo 123, apartado B, fracción décima, y como no tienen derecho de sindicación, no tienen derecho de negociación colectiva. Todos los demás derechos sí los tiene el trabajador de confianza. Vamos a verlo ahorita más detalle. Entonces decíamos que hay dos tipos de nombramientos básicos, de base y de confianza. Los trabajadores de base, ahorita vamos a ver las modalidades del nombramiento, pero digamos que en términos generales gozan de estabilidad en el empleo. Una vez que han desempeñado su función en una plaza presupuestalmente prevista absolutamente vacante por más de 6 meses y nota desfavorable en el expediente y son removidos, tienen derecho de estabilidad en el empleo. ¿Qué implica el derecho de estabilidad en el empleo? Supone que los trabajadores no sean separados de su fuente de trabajo por la simple voluntad del patrón, sino por incurrir en una de las limitadas hipótesis que, por ejemplo, para el apartado A establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y para el apartado B el artículo 46 de la Ley Burocrática. Y siguiendo el procedimiento, para los supuestos previstos que establece el artículo 46 bis de la propia Ley Burocrática. De manera que entonces quienes sean trabajadores de base, si están en una plaza presupuestalmente prevista absolutamente vacante y la han desempeñado por más de 6 meses ininterrumpida y no tienen nota desfavorable en su expediente, adquirirán la inamovilidad, de manera que si son despedidos, si son separados de su fuente de empleo, tendrán derecho a demandar la instalación o la reinstalación. En cambio, los trabajadores de confianza, en términos del artículo 123, apartado B, fracción 14, solamente tienen las medidas de protección al salario y las cuestiones vinculadas con la seguridad social, de manera que como también les platicaba, ya se definió por parte del Poder Judicial de la Federación que a lo que no tienen derecho no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, fracción novena, no tienen derecho de sindicación, fracción décima, y como consecuencia de ello no tienen derecho de negociación colectiva. Fíjense que mucho se ha discutido si el que los trabajadores de confianza al servicio del Estado federales no tengan estabilidad en el empleo no es contraria a la Constitución General de la República, no viola el nuevo paradigma de derechos humanos que tenemos en México desde la reforma constitucional de junio de 2011, que si es acorde o que si eventualmente podrá violar normas convencionales, como por ejemplo el artículo 7D del Protocolo Adicional de San Salvador, que establece el derecho de readmisión en el empleo, lo que nosotros conocemos como reinstalación. Pues no. A ver, la distinción entre trabajadores de base y de confianza está dada en la propia Constitución, de manera que, como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, todas las normas de rango constitucional tienen el mismo nivel. La Constitución, primero, debe leerse armónicamente de manera que sea funcional, pero si no puede hacerse ello, la Constitución jamás se contradice, se excepciona. De manera que al hacerse la propia excepción en la Constitución no puede ser a su vez inconstitucional. Pero además, fíjense, ¿qué dijo la Corte? Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo no es contraria a la Constitución General de la República. ¿Por qué? Dice la Corte. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución General y los tratados internacionales. Ahora bien, si el constituyente permanente, dijo la Corte, no tuvo la intención de otorgar a los trabajadores de confianza el derecho de estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la fracción 14 del artículo 123, apartado B, la cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de seguridad social. Ojo, si ven cómo la Corte ha leído como un solo tienen derecho, un únicamente tienen derecho, cuando eso no dice el artículo 14. El artículo 14 dice tendrán derecho
a las medidas de protección al salario y a la seguridad social, pero no dice solo tienen derecho ni únicamente tienen derecho. Sin embargo, así lo ha leído la Corte. Vean ustedes que dice, la cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social. Entonces, por principio ontológico, no puede contravenir la Constitución General de la República, específicamente el derecho humano a la estabilidad en el empleo, previsto únicamente para los trabajadores de base, en la fracción 9 del indicado precepto y apartado, ni el de igualdad y no discriminación. Ojo aquí, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y de base al servicio del Estado lo prevé la propia norma constitucional, de manera que la Constitución no puede, pues, ser inconstitucional, ¿no? La distinción está dada precisamente en el texto constitucional. Pero fíjense que además dijo la Corte, trabajadores de confianza al servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Veamos qué dijo. La actual integración de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción 14 en relación con la diversa novena del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado solo disfrutarán, vean cómo lo ha leído la Corte, como un solo disfrutarán, solo tienen derecho. Eso no dice el texto constitucional, sin embargo así lo han leído. Solo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y por tanto debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados ni genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Ojo, lo anterior porque no fue intención del constituyente permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza, pues de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente. De manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional, que encuentra plena justificación porque en el sistema jurídico-administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado. De ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea porque la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública. Ojo aquí, en cuyo caso la remoción libre, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público. Otra vez, la remoción libre, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público. Fíjense que la lógica del Estado supone que el Estado siempre debe funcionar. Los gobernados están interesados en que el Estado funcione. Recordarán ustedes que, como platicamos al inicio de esta charla, a nuestras autoridades las elegimos o las cambiamos a propósito de elecciones auténticas, libres y periódicas, cuando menos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y recordarán ustedes que, atento a que los elegimos a propósito de elecciones libres, auténticas y periódicas, tenemos claridad que durante el tiempo de campaña cada uno
cada uno de los proyectos políticos, cada uno de los candidatos nos presentó un proyecto político. Pensemos que algunos nos presentaron un proyecto de izquierda, otros de derecha, etcétera. Y recordarán ustedes que la soberanía popular reside en el pueblo, de manera que cuando nosotros votamos mayoritariamente por una opción política, lo que le estamos dando es un mandato. Por eso al presidente de la República se le conoce como el primer mandatario. Nosotros le estamos dando una orden, la orden de que gobierne de conformidad con la plataforma política que nos presentó en campaña. De manera entonces, insisto, que al resultar electa determinada opción política o determinada opción electoral, nosotros, el pueblo, le estamos dando un mandato. Destacado lo anterior, entonces permítanme poner un ejemplo. Supongamos que hoy gobierna un partido de derecha, dentro de cuyo ideario político se encuentra que no le resulta pertinente o consideran inadecuado el gasto en apoyos sociales, es decir, que no se les dé apoyos a las madres solteras, a las personas de la tercera edad, a los niños estudiantes, a los jóvenes. No se considera adecuado los gastos en programas sociales. Por el contrario, considera adecuado que se deben bajar los impuestos para que a su vez entonces los empresarios puedan invertir más, se generen más fuentes de trabajo y con ello se genere más riqueza. Esa es una visión de derecha. Pensemos que esa es la opción política que gobierna hoy. Y mañana gana la elección una opción política de izquierda. Pensemos, por ejemplo, que sea una opción política que considera adecuado el gasto social y que considera dentro de su ideario político que por el contrario deben subirse los impuestos para tener más recaudación y con ello poder dar más apoyos de gasto social. Pensemos a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, etcétera. Entonces, permítanme hacer un ejemplo. Pensemos que hoy la opción de gobierno, una visión de izquierda, perdónenme, resultó triunfante en las elecciones. De manera que le instruye al subsecretario de egresos, pensemos, o al director general de egresos, que pensemos que tiene una visión política de derecha. Oye, paga los programas sociales. Y el director general de egresos no quiere materialmente picarle al botón para que se paguen los programas sociales. No es deseable, no la sociedad estamos interesados en que para tener mayor eficacia y eficiencia, con la visión política, con el servicio público, se le destituya y pudiera llegar alguien que sí haga caso, sí, por el principio de continuidad en el servicio público. El Estado siempre debe funcionar. De manera que esa es la lógica que subyace atrás de esta jurisprudencia. Lejos de estar prohibido, se justifica en la medida que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia en el servicio público. Pero además, si lo ves con cierta distancia, ¿no sería razonable que pensemos, tú resultas electo gobernador de cualquier estado? Y te dicen, bueno, pero tu secretario particular se va a quedar el que estaba con el anterior gobernador, que pensemos es hasta de otra opción política, al que no le tienes confianza. Pero además tu jurídico, pues va a ser también el que ya estaba antes, ¿no? Y tu secretario de finanzas, el que va a traer la chequera del Estado, pues también va a ser la persona que ya estaba antes, pensemos que incluso de otra opción política. Es probable que se generaran fuertes ineficiencias en el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque no se tendrían confianza. Es más, es probable que a lo mejor hasta entorpecieran tu labor, de manera que para lograr una mayor eficacia y eficiencia en el servicio público hay algunos puestos que son de libre remoción, de manera que los puestos de confianza pueden ser nombrados y removidos libremente
por el titular responsable. Ahorita vamos a ver algunas excepciones, como el caso del servicio profesional de carrera. Pero además, ¿qué ha seguido diciendo la Corte? Por ejemplo, señaló, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional, ojo aquí, por lo que le resultan inaplicables las normas convencionales. La actual integración de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la interpretación de la fracción 14 en relación con la diversa novena del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza solo, ya ven cómo la Corte ha leído este enunciado, solo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, sobre la base de que no fue la intención del constituyente permanente otorgarles derecho de inamovilidad en el empleo y que por ello representa una restricción de rango constitucional. En tal virtud, si bien el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 7º, apartado D, establece el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional en caso de despido injustificado. Lo cierto es que esta norma de rango convencional no puede aplicarse en el régimen interno en relación con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, porque su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción de rango constitucional. Y fíjense, ¿qué también dijo la Corte? Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Aunque no gozan del derecho a la estabilidad en el empleo, el artículo 123, apartado B, fracción 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les otorga los derechos de protección al salario y de seguridad social. El artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus diversas fracciones los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a los trabajadores en dos sectores, base y de confianza. Ahora bien, la fracción 14 del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos, como el relativo a la estabilidad en el empleo, fracción 9, ya les había comentado, la estabilidad o inamovilidad en el empleo prevista en la fracción 9, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción 14, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan. Esto es la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo. El aguinaldo no se puede restringir. Recordarán que concretamente el 23 de abril, ahí salió un decreto que señala otra cuestión. Pero ojo, la interpretación que ya ha dado la Corte es que el aguinaldo no se puede restringir y los quinquenios. Además, todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, jubilación, de retiro por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de viviendas, entre otros. De manera que entonces, como señalábamos, existen dos clases de trabajadores en términos del artículo 4 de la ley burocrática de base y de confianza. Los primeros serán inamovibles, siempre y cuando, insisto, ocupen una plaza presupuestalmente prevista, que esté absolutamente vacante. Esto es bien importante: plaza presupuestalmente prevista, absolutamente vacante, que la hayan desempeñado por más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente. En ese momento adquirirán la inamovilidad. Los demás son trabajadores de confianza, quienes frente a un despido solo tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social. Incluso ya se ha señalado que como los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, en caso de una supresión de plazas,
no tendrían derecho a que se les diera otra equivalente. En cambio, un trabajador de base, si suprimen la plaza en la que él trabaja, tienen derecho a que se les otorgue otra equivalente. Como ven, ya la Corte señaló categóricamente que la supresión de plazas respecto a los trabajadores de confianza no tiene el derecho a solicitar una equivalente a la suprimida o a la indemnización, en términos de las fracciones 9 y 14 del apartado B del artículo 123, apartado B. ¿Qué requisitos debe tener el nombramiento? Estos generalmente vienen en el movimiento único de personal, que es la hoja que se anexa o viene al reverso del nombramiento y donde se señala con claridad el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del sujeto nombrado, los servicios que deben prestarse, el carácter de nombramiento. Ahorita vamos a ver este tipo, las características del nombramiento o modalidades del nombramiento, si es definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada, la duración de la jornada de trabajo, el sueldo y demás prestaciones, así como el lugar en el que se prestarán los servicios. Fíjense, vamos a ver las modalidades de los nombramientos. Esto es bien importante. Decimos tipos de nombramiento, 2, base y confianza. Ahora vamos a ver las modalidades. ¿Cuándo se considera que hay un nombramiento definitivo? Acuérdense que la lógica con la que opera el derecho burocrático es que siempre giran en la órbita de la cuestión presupuestal. No puede realizarse pago alguno que no esté presupuestalmente previsto, de manera que toda la erogación que realice el Estado deberá estar presupuestalmente prevista. Entonces, ¿cuándo tendrás un nombramiento definitivo? Es lo que todas las personas dicen: ya me dieron mi base. Lo que en realidad tienen es un nombramiento definitivo en una plaza de base. ¿Qué es un nombramiento definitivo? Tiene que estar en una plaza, ojo, presupuestalmente prevista, absolutamente vacante, y se da para cubrirlo de manera indefinida. Ojo, siempre que no exista un titular. Si existe un titular, pensemos que yo soy el titular de esa plaza y pido una licencia porque resulté electo para ser el líder sindical y entonces me comisionan al sindicato. Durante todo el tiempo que yo esté desempeñando mi función sindical, alguna persona podrá ser nombrada para desempeñar mi función. Les pongo un ejemplo: cuando yo fui miembro del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, mi plaza, yo tenía una plaza de base con un nombramiento definitivo, yo era el titular de esa plaza, me conceden una licencia sindical y se nombró a una persona para que desempeñara la función que yo realizaba en el tribunal al que estaba adscrito. Sin embargo, cuando yo dejo de tener licencia sindical, regreso a mi plaza de base y literalmente desplazo a la persona que estaba ocupando mi lugar. Entonces, ¿cuándo tienes un nombramiento definitivo? Cuando ocupas una plaza presupuestalmente prevista, absolutamente vacante, por un plazo mayor a 6 meses, es decir, cuando menos 6 meses y un día, y no tienes nota desfavorable en el expediente. Ya se ha resuelto por jurisprudencia, porque los mexicanos somos muy ocurrentes, y entonces los titulares empezaron a dar nombramientos por 4 meses, luego te quitaban el nombramiento un día y luego te lo volvían a dar para evitar la continuidad. Bueno, esto ya se resolvió en una jurisprudencia que dice que hay que analizar la situación real en la que se ubicaba el trabajador. Ahí realmente hay continuidad en la labor. Entonces, aunque hubiera la interrupción de un día, pues si desempeñabas la función por más de 6 meses, eres apto para que se te dé la plaza con un nombramiento definitivo. ¿Cuándo se considera que eres interino? Cuando se te da para desempeñar una función en una plaza presupuestalmente prevista, se te da un nombramiento de hasta por 6 meses en una plaza respecto de la cual no existe titular. ¿Por qué? Porque eres interino, porque si pasas más de 6 meses, entonces se vuelve un nombramiento definitivo. Aquí la nota característica: si a ti te dan nombramiento por 4 meses en una plaza que no existe titular, es un nombramiento interino, ahí sí tienes un interinato. Si te dan un nombramiento por más de 6 meses, pues y es una plaza en la que no existe titular, se tendrá que dársete un nombramiento definitivo. Sin embargo, si es una plaza respecto de la cual sí existe
un titular, te darán un nombramiento provisional. Fíjense, el nombramiento provisional se expide para cubrir una vacante temporal mayor a 6 meses respecto de una plaza en la cual existe un titular. Es este caso que yo les platico. Cuando yo estuve de licencia sindical para irme al sindicato del Poder Judicial de la Federación, yo estuve varios años por allá, de manera que alguna persona cubrió mi plaza por más de 6 meses. Sin embargo, jamás le pudieron dar un nombramiento definitivo porque en esa plaza yo era el titular. Por eso, cuando regresé, materialmente desplacé a la persona que lo ocupaba. Por tiempo fijo, bueno, pues su propio nombre lo dice. Si se te da un nombramiento por 3 meses, pues es un nombramiento por tiempo fijo. Y el de por obra determinada se otorga en una plaza temporal para realizar una labor o trabajo en específico. Se te nombra director general del proyecto del aeropuerto fulano de tal. Pues una vez que esto se acabe, ya no hay razón para que esa plaza exista. Fíjense, trabajadores al servicio del Estado, para determinar sus derechos en virtud del nombramiento expedido, atendiendo a la temporalidad de lo que les comentaba, debe considerarse la situación real en la que se ubiquen y no en su denominación. Conforme a los artículos 15, fracción tercera, 46, fracción segunda, 63 y 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se otorga a servidores públicos en atención a su temporalidad. Puede ser definitivo si se da en una plaza indefinido y cubre una plaza respecto a la cual no existe titular, interino cuando se cubre una plaza definitiva o temporal por un plazo de hasta 6 meses, provisional si se cubre una vacante temporal mayor a 6 meses respecto de una plaza en la cual existe titular, por tiempo fijo si se otorga una plaza temporal por un plazo previamente definido, o por obra determinada si se confiere una plaza temporal para realizar una labor específica en un plazo determinado. En tal virtud, para determinar cuáles son los derechos que asisten a un trabajador al servicio del Estado, tomando en cuenta el nombramiento conferido, debe considerarse la situación real en que se ubique respecto del periodo que haya permanecido en un puesto y la existencia o no de titular de la plaza en la que se le haya nombrado, independientemente de la denominación respectiva, ya que al tenor de lo previsto en los citados preceptos legales, de ello dependerá que el patrón equiparado pueda removerlo libremente sin responsabilidad alguna. De manera que entonces decíamos que para que pueda existir un nombramiento debe existir una plaza presupuestalmente prevista. ¿Quién aprueba los presupuestos? Pues desde luego la Cámara de Senadores en términos del artículo 74 y 75 constitucional. Decíamos que el artículo 75 constitucional es categórico en señalar que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de prever la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. En caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración, se entenderá señalada la que hubiere tenido fijado para el presupuesto anterior. Los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, dice el propio artículo 75, así como los organismos con autonomía reconocida por la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos presupuestarios los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que reciban sus servidores públicos. Decíamos entonces que no puede realizarse ningún pago que no esté presupuestalmente previsto, pero además decíamos que ya el artículo 127 constitucional establece el derecho de los burócratas de recibir una remuneración con independencia de qué orden u órgano de gobierno pertenezcan. Como ustedes ven, la propia Constitución es categórica en señalar que los servidores públicos de la Federación, las entidades, los municipios, las demarcaciones de la Ciudad de México, sus entidades, dependencias, así como sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos de cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión. Es importante destacar que la propia Corte ha señalado que respecto de los trabajadores al servicio del Estado, la inamovilidad prevista en el artículo 6 de la ley no corresponde a quienes se les expida un nombramiento temporal, aunque las funciones del puesto sean considerados de base. A ver, fíjense cuál es la lógica que subyace en esta disposición. Les pongo el ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de laborar en Poder Judicial de la Federación y después resulté electo para irme al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato,
tuve una licencia sindical, tenía un puesto de base. Sin embargo, la persona que llegó a cubrir mi plaza hacía funciones de base y tuvo mi plaza por más de 6 meses. Sin embargo, aunque realizaba funciones de base y aunque la tuvo por más de 6 meses, jamás se pudo, aunque se hubiera demandado la basificación, es decir, que se le expidiera un nombramiento definitivo, jamás hubiera prosperado la acción porque la plaza tenía titular. De manera que la consecuencia que hubiera sido irracional de que se ordenara su basificación hubiera sido que tuvieran que crear otra plaza que no estaba presupuestalmente previsto, lo que hubiera generado un desorden administrativo. Y esa es la lógica que subyace atrás de esta jurisprudencia. Vean qué dice. Conforme al artículo 5º, fracción segunda, sexto, séptimo, 12, 15, fracción segunda y tercera, 46, fracción segunda, 63, 64 y 65 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, estos pueden ser de base o confianza y sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos, provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. Sin embargo, la prerrogativa a la inamovilidad en su puesto prevista en el mencionado artículo 6º solo corresponde a quienes se les otorga un nombramiento en una plaza donde se realizan labores que no sean consideradas de confianza, ya sea de nueva creación o en una vacante definitiva, siempre que se haya laborado por más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente. Lo anterior, en virtud de que el legislador quiso conferir el indicado derecho solo a los trabajadores con nombramiento definitivo, para que no fueran separados de sus puestos, sino por causa justificada, la que deriva del referido artículo 46. De otra manera, no se entiende que en este precepto se contemple como causa de terminación del nombramiento sin responsabilidad para el Estado la conclusión del término o la obra determinada, pues sería ilógico que en aras de hacer extensivo el derecho a la inamovilidad a los trabajadores eventuales del Estado, en su calidad de patrón equiparado, estuviese imposibilitado para dar por terminado un nombramiento sin su responsabilidad, con el consiguiente problema presupuestal que esto puede generar. De ahí que en este aspecto no pueda hablarse de que los servidores públicos eventuales deban gozar de la prerrogativa a la inamovilidad que se creó para dar permanencia en el puesto a quienes ocupen vacantes definitivas. De manera entonces que los ejecutores de gasto, es decir, las dependencias o los demás poderes o los poderes públicos, ¿no? Las dependencias del Ejecutivo o los demás poderes públicos deben, respecto del gasto de pago de servicios profesionales, primero, sujetarse a su presupuesto, sujetarse a los tabuladores de remuneraciones, abstenerse de contratar a trabajadores eventuales, salvo que las contrataciones se encuentren previstas en su respectivo presupuesto, y podrán celebrar contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas siempre y cuando que la persona que se contrate no realice las actividades o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupe una plaza presupuestaria. Vean ustedes que todos los días, en el caso de, por ejemplo, la ley burocrática del Estado de México, obedece a otra lógica donde sí se permite que se dé otra lógica de contratación. Sin embargo, por cuanto hace al derecho burocrático federal, se simula, me parece que Jorge Loyo ya les habló o les va a hablar del test de laboralidad. Sin embargo, es muy frecuente que se simule una relación civil tratando de ocultar una relación de trabajo. Es muy frecuente que en las dependencias del Ejecutivo no se den plazas presupuestalmente previstas como plazas de estructura, sino que se autorizan a contratar personas en la modalidad de servicios profesionales por honorarios, pero en realidad se está simulando una relación de trabajo. Fíjense que dice la regla, que no deben desempeñar las funciones que desempeñaría un trabajador de estructura, es decir, de una plaza presupuestaria. Y generalmente se les contrata por honorarios para que sean la secretaria o para que apoyen en la dirección de mantenimiento como choferes. Pues esas funciones
son equivalentes a las que realizaría alguien en una plaza presupuestaria. ¿Cuándo podríamos considerar que hay un servicio, un contrato civil de prestación de servicios profesionales por honorarios? Pensemos, si te contratan a ti para que en tu despacho, con tus recursos y sin supervisión, y desde luego sin subordinación, pensemos, lleves los asuntos laborales de una dependencia. Pues ahí sí habría un servicio de prestación de servicios profesionales. Pero si te contratan a propósito de un contrato de prestación de servicios profesionales pretendiendo simular una relación civil para ocultar una relación de trabajo, siendo que eres la secretaria, pues la relación es evidentemente laboral, no civil. Sin embargo, por más que hayas durado 10 o 20 años con ese contrato, nunca te van a poder dar una plaza de base. Atento a ello, veamos qué dice el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Fíjense, dice el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto, únicamente cuando se reúnen los requisitos siguientes. Los recursos destinados para celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos. Ojo, tiene que estar presupuestalmente previsto el recurso para celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. Los recursos destinados, fíjense, dice, los contratos, fracción segunda, no podrán exceder la vigencia anual de cada presupuesto de egresos. De manera que entonces, tú no puedes dar un contrato de prestación de servicios profesionales multianual. ¿Por qué? Porque el presupuesto es anualizado. Y recuerden que en la fracción anterior dice que debe estar expresamente previsto. De manera que pensemos que una persona pudo haber estado contratada en el año 2009, 2010, 2011, 2012, etcétera. Pero en el año 2012 ya no dieron ese presupuesto. Entonces ya no podrá volverse a contratar. Y por más que haya estado 10 años, al no estar en una plaza presupuestalmente prevista de estructura, nunca podrá tener derecho a la basificación. Fíjense que dice la fracción tercera: las personas que se contrate no deberán realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupe una plaza presupuestaria. Entonces, les decía que es bien común que les den un contrato de prestación de servicios profesionales para que seas la secretaria. Entonces, pensemos que estuviste 10 años en una dependencia con un contrato de prestación de servicios profesionales, haciendo las labores que le corresponderían a una plaza presupuestaria, es decir, estás haciendo, pensemos, las funciones de secretaria. Pues, si te corren, bajo ningún supuesto te podrán dar una basificación, un nombramiento de base definitivo. ¿Por qué? Primero, pues porque la plaza no estaba presupuestalmente prevista como una plaza de estructura. La consecuencia es que solamente se considere que tenías un nombramiento por tiempo determinado. Es decir, si te dieron un nombramiento por un año y te corren faltando 6 meses, pues tienes derecho a que se te pague los 6 meses que faltan. Lo que sí tienes derecho, una vez que se resolvió que lo que había era una relación de trabajo simulada de una relación civil, pero que en realidad existía una relación de trabajo, tienes derecho a que se paguen las cuotas de seguridad social desde el momento en que inició la relación de trabajo. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Ya en alguna otra plática precisamos con mucho detalle para qué era competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano de relevancia constitucional. Ojo, no es un órgano constitucionalmente autónomo, es un órgano de relevancia constitucional en la lógica que está previsto en la Constitución. Su competencia básica está dada en la propia Constitución. Es el órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias entre el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores. Para desaparecer al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sería menester una reforma constitucional. Sin embargo, se encuentra adscrito a uno de los poderes básicos del Estado, en este caso al Poder Ejecutivo. Decíamos también, cuando les platiqué sobre la competencia, que todos los órganos con autonomía constitucional, salvo el INE,
dirimen sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El INEGI, su propia normatividad, establece que lo rige, que se resuelve en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo mismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. ¿Para qué es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? En términos del artículo 124 de la Ley Burocrática, es competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia y sus trabajadores. Ojo, porque ya no es competente para conocer de los trabajadores de las entidades, porque la administración pública paraestatal, por regla general, se dirimen sus controversias en el apartado A, salvo el caso previsto por el artículo 123, apartado A, fracción 13 bis, tratándose de la banca central y la banca de desarrollo. Para conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio. Como ven, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene una doble función, la función jurisdiccional y la función registral, de manera que también es la autoridad competente para conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación de los mismos, conocer de los conflictos sindicales e intersindicales y efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y los estatutos de los sindicatos. Como ven, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene una doble competencia. Por un lado, es autoridad jurisdiccional para resolver las controversias entre el Estado asimilado patrón y sus trabajadores, o las intra o intersindicales, pero también es la autoridad registral en materia laboral burocrática. Me gustaría hablar por último respecto de la libertad sindical en el derecho burocrático. Como les mencioné, la Corte señaló que los trabajadores de confianza tenían limitados sus derechos. Y entonces, al analizar qué derechos tienen limitados, se dijo no tienen derecho de estabilidad en el empleo. Al no tener derecho de estabilidad en el empleo, no tienen derecho de negociación colectiva, no tienen derecho de sindicación, y al no tener derecho de sindicación, no tienen derecho de negociación colectiva. Es importante destacar que en la lógica del diseño constitucional mexicano, a los trabajadores de confianza primero existieron los de libre remoción. Sin embargo, para no perder la experiencia de los trabajadores que han durado durante algún tiempo en las diferentes dependencias, se creó el servicio profesional de carrera, que es para aquellos que sean de niveles de subdirector hasta director general, de manera que los titulares de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios no podrán jamás participar del servicio profesional de carrera. Y ahí el artículo 10, fracción décima de la Ley del Servicio Profesional de Carrera les da una modulada estabilidad en el empleo, en la lógica que para pertenecer al servicio profesional de carrera debes ir a una serie de cursos, ir a una serie de exámenes, etcétera. Pero ya que perteneces al servicio profesional de carrera, si eres removido de manera incorrecta por el Estado asimilado a patrón, sí tienes derecho a una indemnización. Y ya la Corte resolvió de cuánto es la indemnización, de 3 meses y 20 días por año. Lo que nunca, bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia tendrás, es derecho a la reinstalación. De manera que existen de trabajadores de confianza, los de libre remoción y los trabajadores pertenecientes al servicio profesional de carrera. Respecto de los de libre remoción, hay autores que los clasifican como de libre remoción o de libre designación. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Quien tiene facultades para nombrarlos, tiene facultades para removerlos, pero tratándose de los que pertenecen al servicio profesional de carrera, en caso de que sean removidos ilegalmente, tendrán derecho a una indemnización de 3 meses y 20 días por año. Entonces, decíamos que los trabajadores de confianza no tienen derecho a estabilidad en el empleo, no tienen derecho de sindicación y no tienen derecho a negociación colectiva. ¿Quién sí tiene derecho? ¿Quién sí tiene derecho de estabilidad en el empleo en términos del artículo 123, apartado B, fracción 9? Pues los trabajadores de base. Y los trabajadores de base, como tienen derecho a estabilidad en el empleo, también tienen derecho de sindicación en términos del artículo 123, apartado B, fracción décima, y también tienen derecho de negociación colectiva. Fíjense nada más que la ley burocrática, como les he platicado, era de 1963.
En la lógica del México de 1963, donde todos participaban de un mismo partido político, todos eran parte de un mismo partido político, la lógica que subyace atrás de la ley burocrática era una lógica de control. Se decía, ¿no?, que solo podría haber un sindicato por dependencia, era una sindicación única o monolítica, un solo sindicato por dependencia, que estaban prohibidos los actos de reelección en los sindicatos y que los sindicatos solamente se podrían aglutinar en la FETSE, la única central reconocida por el Estado, de manera que había una lógica, fíjense, sindicato, no más, puede haber uno por dependencia, no te puede reelegir y tú solamente puedes estar en una central, la FETSE, de manera con una lógica de control, ¿no? Era una lógica en la que más te valía que no te pelearas con el titular porque pues jamás te ibas a poder reelegir, pero además solo iba a haber uno y además ese uno iba a estar controlado por una sola central burocrática. Era una lógica de central, era una lógica de control que establecía la sindicación única o monolítica. Estos artículos fueron declarados, todos los artículos que preveía la sindicación única o monolítica fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a propósito de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada el 1 de mayo del año 2019, todas aquellas disposiciones declaradas inconstitucionales a propósito de las jurisprudencias relativas a la sindicación única fueron reformadas. Entonces vamos a ver qué decía el texto anterior para que veamos con qué lógica se construyó y veamos qué dice el texto actual. Antes se establecía que para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen 20 trabajadores y que no exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical. Ojo, el artículo 71 de la ley burocrática preveía una sindicación única, ¿ya vieron? Que no exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical. Ahora, ¿qué dice el artículo 71? Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen 20 trabajadores o más de una misma dependencia. De manera que puede haber tantos sindicatos como los trabajadores consideren, siempre y cuando aglutine a 20 trabajadores o más. Por ponerles un ejemplo, hasta donde yo me quedé como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía, me parece que algo así como 8 sindicatos. La Secretaría de Cultura, de reciente creación, recordarán que se creó a finales del sexenio del presidente Peña Nieto, también tenía ya como 5 o más sindicatos. El artículo 68 de la ley burocrática de 1963 establecía que en cada dependencia solo habrá un sindicato, otra vez, sindicación única, y que en caso de que concurrieran varios grupos de trabajadores que pretendieran ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgaría el reconocimiento al mayoritario. Solamente podía haber un sindicato por dependencia. En el texto vigente, esa disposición está derogada. Y se derogaron a propósito de que habían sido declarados inconstitucionales estas disposiciones a propósito de esta jurisprudencia, que es una jurisprudencia genérica del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción 10ª constitucional. Y dice, el artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical en un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus 3 aspectos fundamentales. Un aspecto positivo, que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno. Y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos laborales viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista por el artículo 123, apartado B, fracción 10ª de la Constitución General de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores en defensa de sus intereses.
De manera entonces que, ¿cuáles son los tres elementos que advertimos de esta jurisprudencia? Que hay tres aspectos: el aspecto positivo, que es el derecho del trabajador de afiliarse al sindicato ya formado o formar uno nuevo; el aspecto negativo, que es el derecho que tiene el trabajador de salirse del sindicato ya formado o de no formar parte de un sindicato. Entonces, tú tienes derecho a formar parte de un sindicato si ya no te gusta salirte de él y formar parte de otro; si no te gusta, regresar al que ya estabas; o si no te gusta, dejar de estar en ningún sindicato. Y también tienes el derecho, pues, desde luego, de desafiliarte. Y no por eso dejas de ser trabajador de base. En esa lógica, también los tribunales colegiados de circuito empezaron, a propósito de esta interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia, a analizar otras cuestiones relativas a la libertad sindical. Y entonces fue que dijeron: libertad sindical de los trabajadores al servicio del Estado. Los beneficios alcanzados por el sindicato mayoritario al revisar las condiciones generales de trabajo de una dependencia deberán hacerse extensivos a todas las personas que trabajen en ella, con independencia de su filiación sindical, porque lo que se planteaba era: nosotros somos el sindicato mayoritario y por tanto somos los titulares de las condiciones generales de trabajo, pues, lo cual era inacertado. Recordarán que las condiciones generales de trabajo las fija la dependencia, que sí, escuchando la opinión del sindicato. El artículo 78 de la ley burocrática anterior decía que los sindicatos podrán adherirse, fíjense cómo señalaba, podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado. ¿Ya vieron? Única central reconocida por el Estado. Este era un mecanismo de control. ¿Qué dice ahora? Los sindicatos podrán adherirse a las federaciones de sindicatos de trabajadores de acuerdo a sus normas internas. Desde luego, el artículo 78 de la ley burocrática, antes de ser reformado, ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 84, anterior a la reforma del 1 de mayo de 2019, señalaba: la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE, se regirá por sus estatutos y en lo conducente por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta ley. Ahora, ¿qué dice la ley burocrática? Las federaciones de sindicatos se regirán por sus estatutos y en lo conducente por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta ley. En ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la federación. Pero vean que había dicho ya la Corte desde antes: libertad sindical. Los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contraviene ese principio contenido en el artículo 123, apartado B, fracción décima. De manera que se le daba el derecho a los trabajadores de organizarse sindicalmente, pero también a los sindicatos de organizarse en las federaciones que estimaran pertinentes. Y así es que hoy está, por ejemplo, la FETSE y la FEDESP, que la FEDESP nació de una escisión de la FETSE, y digamos que hay dos grandes sindicatos en cada uno de ellos. La FETSE va liderado por el Sindicato de Salud, tiene al Sindicato del ISSSTE, al Sindicato del Poder Judicial de la Federación, entre otros, y la FEDESP tiene al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación, al Sindicato de Comunicaciones y Transportes, al Sindicato SEDESOL, etc. De manera que diversos sindicatos burocráticos se encuentran aglutinados en estas grandes federaciones. De manera que, ¿qué es lo que dijo la Corte en este criterio? Dijo: a ver, retomo otra vez los aspectos del derecho y libertad sindical, de manera que el trabajador tiene derecho de estar en el sindicato ya formado, y si no quiere formar otro, y si no quiere salir del sindicato sin que por ello deje de ser trabajador de base, de manera que los trabajadores pueden organizarse en sindicatos, los sindicatos en federaciones y las federaciones en confederaciones. Lo que sí no se vale, dijo la Corte, es que un sindicato pretenda aglutinar a diversos trabajadores de diversas dependencias. Recordarán que el artículo 67 de la ley burocrática establece la tipología de sindicato por dependencia. Es decir, pueden haber en la Secretaría, pensemos, de Economía, tantos sindicatos como les dé su gana, pero todos de trabajadores de la Secretaría de Economía. No puede darse tal cosa como que, pensemos, alguien pretendiera ser el sindicato de trabajadores
al servicio de la justicia y pretendiera aglutinar a trabajadores de Poder Judicial o de Poder Judicial de la Ciudad de México y de los poderes judiciales locales y de las juntas locales y de las juntas federales y de los tribunales agrarios y del Tribunal de Justicia Administrativa, porque lo que propiamente estaría haciendo es una federación. De manera que en este asunto que nos llegó a nosotros cuando estábamos en el tribunal, un líder sindical pretendió aglutinar a trabajadores de 2 o más dependencias. Nosotros negamos la toma de nota. El chiste es que el asunto llegó a la corte y se dijo: a ver, la libertad sindical tiene 3 aspectos que ya se los he señalado, ¿no? El derecho a estar en el sindicato, el derecho a formar un nuevo sindicato, el derecho a salir del sindicato, los sindicatos formar, los trabajadores aglutinarse en sindicatos, los sindicatos en federaciones y las federaciones en confederaciones. Pero lo que tiene es la posibilidad de considerar que está prohibido que se limite que exista más de un sindicato en una dependencia. Sin embargo, no es inconstitucional, dijo la Corte, la tipología de sindicato por dependencia. En la lógica, insisto, que si pretendes aglutinar a varios trabajadores de diversas dependencias, lo que estás haciendo es propiamente una federación. De manera entonces que ya se señaló con claridad que los trabajadores al servicio del estado de confianza, pues bajo ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia podrían tener derecho a sindicarse. Porque como les había señalado, el Poder Judicial de la Federación ya había precisado con mucha claridad que los derechos de los trabajadores de confianza se encontraban limitados. Destacado lo anterior entonces, como vemos entre el derecho burocrático en general y el derecho burocrático federal y el derecho del trabajo en general, existen grandes diferencias. Se pensaron con finalidades diversas. No fue la intención del poder reformador de la Constitución asimilarlos. Fue la intención del poder reformador de la Constitución crear ramas autónomas del derecho pensadas para regular cuestiones diversas. De manera que, como ven, decíamos que entre el apartado A y el apartado B, la finalidad que se persigue fue absolutamente diversa. Y por tanto, lo que resulta trascendente es que tengamos claridad que las finalidades que persiguen, una es en el apartado A, equilibrar a los factores de la producción en la lógica que el patrón siempre tendrá una finalidad de lucro, en tanto que en el apartado B la finalidad del Estado es proveer a los gobernados al cúmulo social de las condiciones necesarias que potencien y permitan desarrollar su vida en sociedad. Destacado lo anterior entonces, me parece indispensable que podamos reflexionar en este momento a dónde queremos llevar el derecho del trabajo. Si el derecho burocrático merece ser repensado y entonces tal vez pensar, como nosotros propusimos cuando estábamos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que dejara de ser un órgano de relevancia constitucional para transitar a un órgano constitucionalmente autónomo, en la lógica de que el Estado no fuera, digamos, el Estado o un poder del Estado fuera el que se juzgue a sí mismo, sino un órgano con autonomía constitucional que por definición no se encontrará adscrito a ninguno de ellos. Hagamos un alto en el camino y repensemos a dónde queremos llevar el derecho del trabajo. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.